Voy a voy a dirigir desde acá. Pues yo creo que me ven bien la varita, ¿sí? Sí se ve, sí se ve, sí señor. ¿Sí ven bien la varita? Sí, señor. Sí, Liberto. Bueno. Entonces vamos a iniciar este tema. Se llama el wahabismo. Vamos a mirar de dónde es el origen de estos grupos que se formaron allá en el Medio Oriente y por qué. Vamos a empezar con el reino de Arabia Saudita, que se remonta mucho atrás, o sea, aquí hay una fecha en 1932, pero en 1703 fue que se empezó a formar ese reino. Dice aquí que el reino de Arabia, ¿qué permitió el reino de Arabia Saudita? Es decir, ¿quién o qué? Wahab y Bin Saud entran en una alianza política religiosa. Entre 1703 y 1793 vivió un personaje de apellido Wahabad, que quería promover su visión de los principios fundamentales de la religión islámica. La proyectaba a través de tratados religiosos, abogaba por una interpretación literal del Corán, pero fue expulsado por sus padres y hermanos. Lo acoge el gobernador de Diriyat, Mohammed bin Saud. Hacen una alianza política religiosa. Fue un arreglo de poder que se mantuvo compartido más de 300 años, donde originó el reino de Arabia Saudita. Wahabad gobernaba los dos sitios santos del Islam, la Meca y Medina. Aún con la desventaja de ser un grupo minoritario islámico, es decir, ellos no eran los más poderosos en el islamismo. Para alcanzar el político, entran en una a partir de ha sido fundamental de cargo de Al-Saud. Entonces, ese es el origen de Arabia Saudita. Ese es el origen de este. Ya en 1938, aquí lo podemos ver, aquí está, 1938. Entonces, Estados Unidos, ellos empiezan a perforar un pozo de petróleo, que a la vez, pues ahí dice que era de propiedad de Estados Unidos. No nos explica por qué. Entonces, ellos entran a explotar ese pozo, que a la vez se convierte en el pozo más grande de petróleo en el mundo. En el 1938 perfora un pozo de petróleo y se convierte en la fuente mayor de petróleo en el mundo. Arabia se hace fuertemente conservadora y rica, claro, petróleo. Comienza a interactuar con el occidente, o sea, con Estados Unidos. Oportunidad que aprovecha para esparcir el wahabismo. Es decir, vuelven ellos otra vez, porque ellos siempre han tenido la supremacía del Islam allá. Empezando porque las dos, como les decía, las dos sitios religiosos sagrados para ellos más grandes están en Arabia Saudita.
que es la Meca y Medina, que ustedes saben que allá se reúnen anualmente una cantidad de musulmanes y islámicos allá. Eso es mucha gente la que va allá. Bueno, entonces así termina, en el 1938 pasa eso. De ahí ya nos trasladamos al 1979, cuando empieza la guerra en Afganistán. Dice que 4 cosas cambiaron el mundo islámico. Entonces, en el 1979, Afganistán dice que entra en una guerra civil. Y dice que 4 cosas cambiaron el mundo islámico. La guerra civil de Afganistán, primera. Introducción de la ley Sharia en Pakistán. El derrocamiento del gobierno que establece a los rebeldes chiitas y se convierte en una unión de iglesia y Estado extremadamente opresiva. Dice que el problema es que la familia real no vive lo que predica. Y entonces dice que una banda de saudíes extremistas occidentales se toman la Meca, llamando a la familia real marionetas del occidente. Han perdido legitimidad por ser corruptos, amantes del dinero, y dice que estaban trayendo a Arabia las costumbres de Occidente, o sea, las costumbres de Norteamérica. Por lo tanto, no tienen autoridad de gobernar los sitios santos. Eso era lo que reclamaban ellos, que esa familia real no tenía autoridad para reclamar ese poder que ellos tenían. Entonces, ellos en respuesta a esto, ellos para demostrar a todo el mundo que ellos sí eran ellos tenían es decir, el poder de gobernar tanto el islamismo y como las 2 ciudades más grandes también sagradas para ellos. Entonces ellos dicen que comienzan a prohibir las fotografías de mujeres en los periódicos y en la televisión como represalia, ¿no? Y dice que cambiaron el registro académico debido a la amenaza que recibe su legitimidad en 1979. Ya en el 1980, ya está en la guerra de Afganistán, ya estamos en la guerra de Afganistán, ya vamos avanzando aquí. Entonces dice que en el 1980 confiscan el Corán. Colocan muchas imprentas, dicen. Construyen su propia versión del Corán con el propio comentario wahabista. Lo traducen al inglés imprimiendo millones de copias por año. Dice que fueron, creo que 8 millones de copias por año las que sacaban del Corán, del nuevo Corán wahabista que sacó Arabia. Y yo creo que ese está hasta el momento. El punto clave se da con la guerra de Afganistán. Entonces, cuando entra la Unión Soviética e invade a Afganistán. Por eso prácticamente conocemos nosotros esta guerra, por lo que se dio allá en Afganistán, que pues la conocíamos, pero no sabíamos el origen, por qué había sido, ni nada, ¿cierto? Bueno, entonces dice que Pakistán, Arabia Saudita y Estados Unidos hacen una triple alianza, que fue la que llevó al colapso a la Unión Soviética. Entonces, en ese tiempo les brindan aún más las oportunidades.
esparcir, le brinda la oportunidad a prácticamente a Arabia de esparcir el wahabismo. La presión de Estados Unidos acabo de sacar Liberto. Es que se está escuchando entrecortado y se perdió un poco la imagen. Puedes acomodar el dispositivo a ver si logramos recuperar el sonido y la imagen. Ya voy, hermana, ya voy. Voy a ver si cambio entonces de teléfono. Un momentico, hermana. Pero hermana que se perdió un poquito, se entrecorta y se ha perdido, vamos a decir, ¿no? Lo que pasa es que la señal acá... Ah, sí, hermana, eso es. La señal está yendo y viniendo. Vamos a colocar el nuestro... Vamos a colocar el otro que es más potente, a ver. Sí, de pronto Ahí no, ya se está escuchando mejor. Ahorita se había perdido, sí, el audio. Pero ahí ya, sí, hermana, es ya que volvió a cuando se enfocar va... y ya te escuchamos mejor. Si quieres puedes seguir desde ahí. Ya tenemos días de estar en este problema, sí. Bueno, entonces continuamos acá, hermana. Vamos a continuar. Ya en 1980 dice que consiste en el Corán. Entonces, dice que aprovechando que miles de musulmanes habían venido de todas partes del Medio Oriente a Pakistán para pelear contra la Unión Soviética, porque ya la Unión Soviética había invadido Afganistán. Contra la Unión Soviética. Dice que ofrecían descuento en los vuelos. Entonces, Peshawar, un pueblo fronterizo, se convierte en la piedra angular desde donde todo se va a construir. Arabia Saudita coloca escuelas y universidades. Mire lo que pasa aquí. Arabia, como ya era muy rica, entonces ella coloca escuelas y universidades islámicas y cientos de seminarios religiosos. Y no solamente, ¿a dónde los coloca? Arabia, los coloca en Afganistán, en Peshawar. Y después lo va colocando a todo lo largo de la frontera entre Pakistán y Afganistán. Háganse la idea en su mente de cómo se construye todo eso en una frontera, ¿no? Perdón, hermano, perdón. Y dice que adoctrinaron todos los soldados luchadores que habían llegado, enviándole los clérigos más radicales, y obtuvieron una doctrinación radical masiva. O sea, al mismo tiempo, una indoctrinación, se dice. Algunos graduados de esta escuela son los que formaron los talibanes y surge Al Qaeda. ¿Ya? Mire por dónde vamos, sigamos el paso de todo eso. Fue en 1980. Ahora pasamos a 1986, el padre de la yihad. Dice que en Peshawar hay un personaje conocido con el nombre como el padre de la yihad, Yasir Hassan. Se une con Osama Bin Laden. Mira, las dos ollitas que se ven. Entonces, de ahí ya pasamos a 1988 y se forma Al Qaeda.
En el 1988 se forma Al Qaeda. Pasamos al 1989. Mire que aquí está encerradito aquí, desde 1979 hasta el 1989. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Dice que ahí termina la guerra y la Unión Soviética se retira. Todos esos soldados van a Arabia y son también, y Osama Bin Laden también, con la determinación de terminar lo que expresó en Peshawar, o sea, una red global, ¿ya? Una red el grupo de él que ya estaba formando, ¿ya? Bueno, esa es la guerra esta fue la guerra 1979, como les decía, a 1989 dice que termina la guerra y la Unión Soviética se retira. Entonces, pero aquí en este 1980 y 1988 está pasando algo también, está pasando otra cosa. Dice que la guerra entre Irak e Irán, ¿ya? Entonces, dice que entre estas fechas se forma la guerra de Irán y invaden a Kuwait también. Comenzaron la guerra del Golfo Pérsico, si se acuerdan, ¿cierto? Lo que son todos. Tengan edad para esto. No se acuerdan, los que no, pues no estoy de acuerdo. Yo sí me acuerdo. Eso fue noticia mundial. La guerra del Golfo Pérsico. Esa fue la guerra del Golfo Pérsico. Entre Irak, cuando invadieron a Kuwait. Entonces dice que Arabia Saudita, entonces cree que ellos, los Arabia Saudita, con que era Irak, entonces está diciendo aquí un grupo de extremistas ya entrenados, dice que soldados conservadores, musulmanes wahabitas, entrenados en las montañas de Afganistán, pero entonces es rechazado por su propio gobierno, es rechazado por Arabia Saudita, su propio país prácticamente. Entonces, en Peshawar dice que en Peshawar se convirtió al islamismo un personaje clave en esta historia, Abu Masan al-Zarqawi. Pues se le decía siempre era al-Zarqawi. También lo oí yo en ese tiempo. Y él se conocía con Osama Bin Laden ya, pero no eran muy amigos. Eso pasó en el 1980, en 1988, hasta el 89. Ya, entonces, volvamos acá al 1996. Osama Bin Laden. ¿Sí me están escuchando bien, hermano? Ahora sí, Libardo. En el 1996, Osama Bin Laden es cuando le declara la guerra a Estados Unidos, que también fue noticia mundial ya. Y ya en el 2001, Osama toca a Estados Unidos con la participación de 19 terroristas, uno de Egipto,
Mire cómo eran de dónde eran los terroristas. Uno de Egipto, uno de Líbano, 2 de Emiratos Árabes Unidos y 15 de Arabia Saudita. ¿Y quién era Arabia Saudita allá? Aliada de Estados Unidos. Pero como allá hay varios grupos, como le está diciendo, radicales, está el wahabismo, estaban otros grupos también. Entonces, todos no eran del gobierno, todos no eran participantes del gobierno. Dice que entonces, ahí ya, cuando él toca a Estados Unidos, él huye a Pakistán y a Zarqawi huye a Irak. Los dos que prácticamente en conjunto hicieron ese atentado. Entonces, ya en el 2003, aquí lo vemos, 2003 es cuando Estados Unidos invade a Irak. Estados Unidos invade Irak y envía a su diplomático de confianza, Colin Powell, a la ONU para solicitar permiso para invadir a Irak. Y necesitaba demostrarle a la ONU que había un link entre Irak y al-Zarqawi. Pero al-Zarqawi estaba escondido allá en Irak. Dice que estaba en las montañas. Pero había algo, que él no era protegido por Saddam Hussein. Dice que tanto fue que Saddam Hussein dice que había despedido casi todas sus tropas, su ejército. Y muchos de estos se unieron a Zarqawi. ¿Ya? ¿Sí me están entendiendo? Entonces, de pronto por eso Estados Unidos toma más la determinación de invadir a Irak. También me recuerdo muy bien de esa invasión. Fue terrible, eso llegaba a las noticias aquí en América, volando ya. Y me di cuenta el día que colgaron a Hussein, habían colgado los hijos, casi toda la familia de él. Eso fue prácticamente una masacre y Estados Unidos no tenía la razón, porque Hussein no estuvo apoyando nunca a estos personajes de Zarqawi ni a Bin Laden. Fue un error de Estados Unidos grave, solamente que él quería invadir a Irak, porque como pues lo habían tocado y por el ansia de prácticamente de venganza, de matar a Bin Laden y a Zarqawi, entonces cometió todos esos errores. Pero Estados Unidos nunca tuvo prácticamente eso, nunca tuvo la razón para atacar, para invadir a Irak y hacer todo lo que hizo. No solamente la invasión, sino los crímenes de guerra que pues eso ya no eran crímenes de guerra, porque ellos invadieron y y Irak no tenía prácticamente armamento bélico para responderle a Estados Unidos. Entonces eso fue grave, gravísimo, pero como era Estados Unidos, pues de ahí no pasó. Pues entonces dice que Zarqawi forma Al-Qaeda en Irak. A pedido de Osama Bin Laden, porque este se encuentra debilitado por la presión estadounidense y Estados Unidos Zarqawi, allá en las montañas donde él estaba.
Esto sucedió en el 2004. Ya un momentico me coloco por acá. El 2004 acá, hermano. Sí, están viendo, ¿cierto? Dice que ha tratado con lo que ha denegado. Pero ahí mismo muere él también, en el 2004 muere él. ¿Sí están viendo la pantalla bien, hermano? Se ve un poquito lejos, pero sí alcanzamos a ver los números grandes. Vas a hacer trama. Ahí está bien, Libardo. Muchas gracias. Bueno, entonces, continuamos. ¿2011, 2000 comienza la primavera árabe? Su guerra civil, es decir, la guerra civil en Siria. Es un dictador que hay allá en Siria que se llama Assad. Un dictador brutal y por el otro lado los rebeldes. Era Assad vacía, entonces Assad en represalia a que algunos estaban apoyando a los rebeldes, entonces dice que él vacía todas las prisiones de Siria en un buen número de terroristas rebeldes y pasan a llamarse Estado Islámico en Siria. O sea, es cuando se forma ese grupo ISIS, Estado Islámico en Siria, quiere decir ISIS. Eso está sucediendo en el 2011-2012. En el 2014 se declara un califato es el punto donde ISIS tuvo su mayor poder. Yo creo que ya se acuerdan ustedes de ISIS, ¿cierto? Dice que a finales de este mismo año apareció en un punto de inflexión que fue conocido como el sitio de Kobani, inicialmente ganaron. Ellos ganaron el sitio de Kobani. Ahí es donde fue el punto de inflexión. Estamos en el 2014. Llegamos al 2000. Llegamos al 2015. ¿Sí lo ven acá? Sí, se ve. Dice que ahí comienzan a perder Kobani bajo la presión de Estados Unidos. ¿Sí? Ahí termina. Ya en el 2019 son expulsados todos y pierden lo que les queda de tierra, lo que les quedaba de territorio. Hermanos, pues este ha sido un tema para como ilustrar de dónde vienen estos grupos islamismos, de por qué se formó, de dónde se formaron, por qué razón y las guerras que hubieron, como les estaba explicando. La primera guerra pues fue en Afganistán. Les quería comentar también de que Bin Laden se vio muy ofendido cuando él le dijo cuando él llegó a Arabia, que era prácticamente su país, y él tenía todo ese ejército que lo apoyaba, que tenía ya entrenado, y entonces cuando Pakistán, o ellos temieron de que Pakistán lo pudiera atacar a ellos, Arabia, perdón, Pakistán no, Irak, había terminado la guerra con Irán. Entonces ellos temieron y estaban preocupados
y eso llegó a oídos de Osama Bin Laden, y él les ofreció ayuda y les dijo que él tenía un ejército muy bien entrenado en las montañas de Afganistán y que lo ponía a la orden. Pero entonces Arabia le negó, dijo que muchas gracias, pero que ellos más bien recurrían a la ayuda de Estados Unidos. Y así fue. Entonces fue cuando ellos fueron a Arabia Saudita y de ahí fue que empezaron a coordinar los ataques para Irak, para la invasión de Irak. Entonces, mire de dónde, cómo es que sale la invasión de Irak también. Ya, la misma Arabia Saudita es la que llama al ejército a los Estados Unidos, al ejército de los Estados Unidos, para que lo proteja de Irak. Y entonces Bin Laden se ve muy ofendido. Es prácticamente su país no lo quiere. Entonces cuando él se va y dice, no, aquí lo que hay que atacar es propiamente a Estados Unidos, atacarlo allá. Entonces cuando en el 2001 Osama ataca a Estados Unidos, ¿ya? Ya, porque en el 1996 ya él le había declarado la guerra a Estados Unidos, ¿ya? Pero como le estaba diciendo, cuando él se va, entonces cuando él toma la decisión de atacar a Estados Unidos, es cuando ellos ya hacen ese hecho grave, que saben de que eso es grave porque atacaron la nación más poderosa, una de las naciones más poderosas del mundo, y ellos no iban a quedar como si nada. A ellos les iba a llegar el ataque también de Estados Unidos. Y es entonces cuando le estaba diciendo que Osama Bin Laden se ve obligado a irse de Arabia, a irse de ahí ya de su país, porque ya prácticamente ahí no lo querían. Quería también explicarles algo sobre los 19 terroristas, que en su mayoría eran árabes. Si están hilando bien el tema, eran árabes. ¿Y qué pasó? Que Estados Unidos hace este año, creo, culminó la investigación de qué países fueron de dónde eran los terroristas y de qué grupo pertenecían y todo. Y en este año culminó esa investigación, y que Arabia no tenía culpa, es decir, Arabia no estaba inmiscuido en nada de eso del ataque a las primeras. Y nos damos cuenta que sí habían 19 individuos terroristas de allá de Arabia, pero 15, los otros eran de Egipto, Emiratos Árabes y el Líbano. Entonces, como podemos ver, Estados Unidos no le hace, como es aliado de él, Arabia Saudita es aliada de Estados Unidos, entonces como que pasó por alto esa falta, o a lo mejor le dijeron que ellos no pertenecían a la planta de gobierno y que ellos pues, como nación no podían responder por esos terroristas, digo yo, porque así ha sido aquí en Colombia con las guerrillas que han estado acá. Son de acá, pero si esas guerrillas hicieron algún daño por fuera, no podían culpar el gobierno, ¿cierto? Entonces yo digo que de igual forma ellos allá se lavaron las manos así. En todo caso, la investigación termina sacando en limpio Arabia Saudita. Hermano, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el tema, lo tengan más o menos en la retina.
para todo esto tenemos que saberlo nosotros, ¿no? Porque esto no se está dando sino porque esto es profecía, hermano. Todo esto es profecía. Entonces, tenemos que tener muy pendiente en nuestra memoria todos estos hechos para cuando de pronto tengamos que en algún momento explicar o decir o dar alguna opinión en algo, pues tenemos un conocimiento. Bueno, hermanito o familia, este ha sido todo por hoy. Quiero que les haya gustado, hermano. Sí, Libardo, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Nos puedes de pronto mandar una fotico del tablero para tener los datos más a la mano, si es posible? Sí, a mandar claro, hay que tomarle la foto para mandar todo. Entonces, hermanos, si se arrodillan, vamos a terminar con una oración. Oremos. Amante buen Dios, estamos aquí nuevamente reunidos, la familia de este grupo, Salem, también los que nos acompañan de otro país. Y queremos darte las gracias, Señor, porque has permitido que se haya llevado un tema más para la edificación de nuestra vida espiritual y material también. Gracias, Señor, por tus bondades, tus bendiciones, y te pedimos en este momento que nos sigas asistiendo con su Santo Espíritu, y te pedimos la dirección de su Santo Espíritu y la compañía de sus santos ángeles en este día. Bendice cada uno de los que estamos en este grupo y los que nos acompañan también. Gracias, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.